Buen día, ¿cómo están? Antes de comenzar, por lo visto fue muy temprano para algunos compañeros. Le quería preguntar qué tal les pareció el examen ayer. Lastimosamente no pude participar el jueves en la clase en el horario habitual por cuestiones técnicas, ¿verdad? Em, Tuve problema con la cámara de mi computadora, entonces hoy recién pude solucionar. Entonces, en vista de que estamos entre cuatro personas, pueden, sin ningún problema, pueden abrir sus cámaras, sus audios y hacer comentarios acerca del taller de tal manera que nosotros tengamos en cuenta también las observaciones que a ustedes les llamaron la atención o algo por el estilo, ¿verdad? No sé qué les pareció, qué tal rindieron. El nivel, el nivel está bien, profe, pero lo de corregir por resultado nomás lo que parece que va a ser más difícil. Disculpame, ahora recién abrí mi volumen, si puedes repetir. No, que el nivel sí estaba bien del Sí, examen, pero lo de corregir por resultado nomás lo que, o sea, que si ya está mal en el Moodle ya no se puede ni mirar el PDF del resuelto, cosas así. entiendo, entiendo. Entiendo. Ok. En cuanto al plazo, al tiempo que tuvieron para desarrollar el taller, ¿les pareció corto? ¿Estuvo bien que en ese plazo de una hora esté compartido el examen y alzar el archivo? Muy justo el tiempo, así mismo. En lo que sí nosotros nos dimos cuenta, nosotros para comentarles, en todos los años anteriores, el examen taller siempre duró una hora, ¿verdad? Lastimosamente con esta modalidad virtual eh, se complica un poco también para nosotros a la hora de hacer el control, ¿verdad? Entonces, el único parámetro que nosotros tenemos es justamente controlar el tiempo, ¿verdad? Pero sí, en varios compañeros se acercaron y ya me dijeron de que efectivamente esos 10 últimos minutos también usaron como para rendir, ¿verdad? Entonces ahí sobre la hora se les complicó escanear y alzar el archivo. Eso sí fue un error nuestro, de no haber separado la hora de alzar el PDF. Entonces eso es algo que debemos corregir, efectivamente, efectivamente. Entonces, si no tienen alguna consulta, podemos desarrollar la clase. Ok. No sé si ven mi pantalla. Ok, genial. Bueno, la idea más bien es em, plantear dos tipos de ejercicio de torsión, de tal manera que tengamos un amplio panorama de lo que es en la resolución de los ejercicios por torsión, ¿verdad? El compañero Herbert vi que hizo o propuso por lo menos unos cuantos ejercicios y también desarrolló, creo que tres más o menos, ¿verdad?
Entonces, para complementar el trabajo entre lo que él desarrolló, creo que no desarrollaron problemas con motores. Entonces, vamos a desarrollar uno con problemas de motor, con potencias, y otro que está también dentro de los ejercicios propuestos. En fin, bueno, este es el ejercicio que les planteo. Esto es un ejercicio de temas de años anteriores que suelen ser ejercicios clásicos de final, ¿verdad? Como también parcial, ¿verdad? Pero más en final, sale mucho más en final, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen los recaudos necesarios de tal manera que la resolución del ejercicio sea lo más fácil de corregir y por sobre todo más fácil para usted a la hora de desarrollar, ¿verdad? Entonces, torsión, como ustedes habrán visto en mecánica de materiales uno, nosotros nos limitamos a trabajar exclusivamente con piezas circulares, macizas o piezas circulares huecas. Como habrán visto en mecánica de materiales 2, ya no necesariamente nos vamos a limitar a trabajar solamente con esas dos secciones, ¿verdad? Sino que ya vamos a trabajar con cualquier tipo de sección. Entonces es importante que ustedes sepan manejar en los conceptos básicos para que puedan aplicar a la hora de resolver un ejercicio. La pregunta de todos los años que normalmente nos suelen hacer los alumnos es si las fórmulas que nosotros desarrollamos en mecánica de materiales 2 sirven para mecánica de materiales 1. La respuesta es sí. Las fórmulas, es más, las fórmulas de mecánica de materiales 2 son más generalizadas que las de mecánica de materiales 1. Entonces, son deducidas de ellas implícitamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene una correlación en las fórmulas. Si es que no estoy viendo nomás, al compartir mi pantalla ya no veo el chat del Meet, entonces si es que pueden hablarme por el audio, estaría bueno y así me interrumpen. Bueno, entonces, para estos tipos de ejercicios, lo que nosotros más nos enfocamos a la hora de hacer la corrección es todo el proceso de resolución, que implica cada cosa que ustedes resuelvan tienen un punto, o sea, no es un punto de uno, ¿verdad? Sino que tienen peso, ¿verdad? A la hora de hacer la corrección, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros nos fijamos en donde tienen que aplicar el concepto efectivamente es a la hora de determinar los parámetros geométricos de la pieza. Entonces, el primer punto fundamental es la determinación de los parámetros. Ahí está. Mi lápiz está un poco de los parámetros geométricos. Entonces, ¿a qué llamo parámetros geométricos? Específicamente a lo que es en los datos de la sección transversal, ¿verdad? Como podrán ver, en el dato del ejercicio tenemos lo que es la sección transversal, tanto en el tramo AB como en el tramo BC de la pieza, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar justamente en la inercia. Tienen que identificar con qué tipo de material están trabajando de tal manera que puedan aplicar las fórmulas correctas a la hora de determinar su valor. ¿Me explico? Entonces, como ustedes podrán ver, en cuántas secciones o cuántos en tipo de secciones tenemos. En este caso tenemos dos tipos de secciones transversales, ¿verdad?
Pero, ¿cómo están compuestos esas secciones transversales? Si ustedes podrán ver, tienen que identificarlos primeramente para poder hallar su valor. Entonces, yo puedo llamar a esto como mi sección transversal uno. Voy a llamar a esto como mi sección transversal 2 y a esto como mi sección transversal 3. Entonces, eso es lo primerito que ustedes deben identificar. ¿Qué tipo de secciones tienen? Bueno, mi sección uno. ¿Qué tipo de sección es mi sección uno? ¿A cómo se le denomina? Se le denomina como una sección abierta. ¿Se entiende? Mi sección 2 sería una sección maciza. Y mi sección 3 sería una... Entonces, tenemos tres tipos de secciones que forman parte de nuestro sistema. ¿Se entiende? Entonces, ustedes deben identificar en primer lugar todas esas secciones, ¿verdad? Y aplicar la fórmula correspondiente para determinar en su valor que vamos a estar utilizando a lo largo del ejercicio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, para el caso uno por fórmula, ¿a qué es igual la inercia? La inercia para una sección abierta es igual a un tercio de sumatoria L sub I por espesor o C, dependiendo de qué libro usen, al cubo. Eso es para una sección abierta. Para una, para una sección maciza, ¿cuál sería su inercia? Sería una constante beta que, como ustedes podrán ver en el cuadro que le da como ejemplo, tienen que hallar el valor de beta. Les explico luego cómo hallan ese valor de beta. Entonces sería beta por, le puedo llamar a la base por el espesor, ¿verdad? Y esto sería al cubo. En donde C es en el lado menor de la sección transversal. Entonces, puedo poner eso, ¿verdad? Lado menor. Lado menor de la sección transversal. ¿Me explico? Y por último, la sección 3. Hacer una sección cerrada, ¿cómo, qué fórmula tiene? Le llamamos I asterisco, ¿verdad? A la sección cerrada, que no es más que a 4 veces el área media de la sección transversal al cuadrado sobre la integral cerrada del lado, perdón, esto es del lado sobre el espesor. ¿Se entiende? Entonces, en todos los casos, esto quiero que lo tomen muy en cuenta, en todos los casos para la determinación
de, de estas inercias, siempre vamos a estar trabajando con una sección media. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, si ustedes tienen una pieza circular, vamos a decirle de pared delgada, voy a suponer que esto es cerrado. Por mi dibujo y por la dificultad de mi lápiz, créanme de que esto es cerrado. Ahí me salió esto uno, ahí me salió esto. Entonces, voy a considerar siempre el dato de mi diámetro medio. ¿Se entiende? Para que yo pueda trabajar, en el caso en el que tenga que hallar el área media, tengo que trabajar con mi diámetro medio. ¿Se entiende? Si yo tengo, supongamos, una sección abierta, que en este caso es, puedo considerarla de esta manera, esto es una pieza abierta, evidentemente que mi sección media sería esto, ¿verdad? Entonces, también esto es mi diámetro medio. Justo acá puse en el límite. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos a estar trabajando con las longitudes medias. Eso es un concepto muy fundamental que ustedes deben manejar. Entonces, como les digo, la determinación de estos parámetros geométricos, en primer lugar, tienen una incidencia muy importante y muy grande a la hora de resolver cada ejercicio que ustedes van a estar desarrollando, específicamente en torsión, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de hallar esos valores. ¿Me explico? Entonces, esto es el primer paso que tienen que tener en cuenta, que son, realmente voy a insistir, la determinación de los parámetros geométricos. ¿Se entiende? Bueno, una vez que ustedes hayan identificado con qué tipo de sección transversal estén trabajando, en el siguiente paso, no menor que ustedes más que nadie saben que deben determinar qué es. Yo siempre trato de buscar la mejor manera posible de distribuir la resolución de los ejercicios, ¿verdad? Pero el siguiente paso fundamental que deben determinar son los diagramas. Diagramas de estados, ¿verdad? Y como bien sabrán, los diagramas de estados son fundamentales para que ustedes puedan determinar los ejercicios. ¿Se entiende? En este caso, como yo estoy trabajando con una transmisión de potencia, evidentemente de que yo tengo solamente una distribución constante a lo largo de cada eje, ¿verdad? Entonces, por más de que ustedes me indiquen eso en algún gráfico, ya demuestran efectivamente que están aplicando los conceptos para determinar esos diagramas de estados. ¿Se entiende? Entonces, para este caso en particular, ustedes tienen que cuando están trabajando con piezas de engranajes y de motores, salvo que el ejercicio en su enunciado se refiera a otra cosa, estamos trabajando con momentos torsores constantes. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tienen el primer paso, que es la determinación de los parámetros geométricos de cada sección transversal, y tienen los diagramas de estados, ustedes sin siquiera estar resolviendo los ejercicios, básicamente ya están teniendo un 20, entre 20 y 30% del total de puntos que corresponde a ese tema, para que ustedes se den cuenta de que efectivamente
estos primeros datos, como les dije de un principio, inciden bastante a la hora de evaluarles. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de determinar esos parámetros. ¿Se entiende? Y por último, efectivamente está ya el planteamiento del problema, ¿verdad? Que viene a ser la resolución. Entonces, ¿qué me pide a mí el problema? El problema básicamente menciona de que un motor acciona un eje ABC por medio de un conjunto de engranajes a 660 RPM. Esto, por ejemplo, causó bastante, vamos a decirle, algunos decían de que era ambigüedad, pero si ustedes se ponen a fijarse y a interpretar con mucha atención lo que menciona el enunciado, el, el enunciado dice de que el motor acciona un eje ABC. Esto sería sí, el, el eje ABC por un conjunto de engranajes. Pero yo le consulto, ¿quién gira a 660 RPM? ¿El motor o el eje ABC? Esto fue un problema bastante discutido a la hora del examen, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, el ejercicio está mencionando y le está hablando acerca del eje ABC. Entonces, evidentemente, de que las revoluciones se refieren al eje ABC. Entonces, tengan mucho cuidado. Muchos toman el dato de que el motor, o sea, que el motor al suministrarle una energía al eje y transmitiéndose por los engranajes, suponían de que 660 RPM era el primer eje, el que salía del motor, y no es así. Es totalmente diferente si es que están resolviendo otro ejercicio, si es que toman eso como 660 RPM. ¿Me explico? Entonces tengan cuidado. Continuando con el enunciado del ejercicio, menciona de que se provee 90 caballos de vapor a la máquina conectada en A y 30 caballos de vapor a la máquina conectada en C. Las secciones transversales de los ejes se indican en la figura y tienen una tensión de corte admisible de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Nos pide determinar las tensiones de trabajo exclusivamente en el eje ABC. Dimensionar un pasador fusible de manera que la potencia exigida al motor no supere el 10% de la potencia indicada para el eje ABC en una segunda instancia. Entonces, para la resolución A, ¿qué es lo que nos pide? Verificar las tensiones de trabajo en ese eje. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo primerito que nosotros debemos determinar? Nosotros tenemos dos caminos para resolver el primer ítem, ¿verdad? Nosotros podemos demostrar de que el esfuerzo de corte en cada una de las piezas no supere el máximo admisible de 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la primera forma de verificar. La segunda, en sentido contrario, que es el proceso inverso, es hallar los torsores permitidos en cada uno de los ejes de tal manera que no superen el torsor máximo admitido en cada uno de los ejes. ¿Me explico? O sea, ustedes pueden resolver de dos formas distintas, el resultado es el mismo, ¿verdad? Lo que se corrige, como les vuelvo a repetir, es el proceso. Entonces, eso es lo que deben de tener en cuenta. O sea, no se preocupen a la hora de resolver. A ustedes les menciona el enunciado y les pide verificar nada más la tensión, no les pide un valor numérico. ¿Se entiende? Entonces, con que ustedes respondan de que efectivamente para los datos suministrados la pieza no está fallando con esas cargas, ustedes concluyen eso
Y eso ya es una respuesta para nosotros, ¿verdad? Independientemente de qué método ustedes estén utilizando para llegar a ese resultado. Entonces, si yo trabajo exclusivamente para en el tramo, AB, ¿qué tengo en el tramo AB? Que es la sección AB. Tengo justamente una combinación de una pieza maciza con una sección cerrada, ¿verdad? Entonces, como les dije, yo ya tengo el dato hallado en la primera parte, que es el cálculo de los parámetros geométricos, ¿verdad? Entonces, ¿qué condición se deben cumplir para que yo pueda determinar el porcentaje de momento torsor que absorbe cada una de estas piezas? Acuérdense que tenemos dos piezas en este caso. Tenemos esta pieza maciza y esta pieza cerrada. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, les da como dato esta potencia. Entonces, tienen el dato del torsor. ¿Se entiende? Ustedes tienen el valor de la potencia. Esto es un número constante para trabajar en el sistema internacional. Y este nu viene a ser las revoluciones. Tienen como dato, pueden hallar este valor de T. Ahora, ¿qué significa esa T? Esa T, si yo aplico el dato de que 90 caballos vapor está actuando en la máquina conectada en A, yo puedo determinar el momento torsor que está actuando en ese eje en particular. Ahora, deben tener cuidado, ya que esa T que ustedes están hallando está actuando en el sistema de la sección AB. Es decir, que ustedes no pueden mencionar de que esa T está actuando 100% en esta ala o 100% en esta pieza cerrada. A eso me refiero cuando yo les menciono de que tienen que hallar esa proporcionalidad de tal manera que ustedes puedan determinar la incidencia de ese momento torsor total que está actuando en el eje en cada una de las piezas. ¿Me explico? Entonces, el primer paso o la primera condición que debe cumplirse es que el giro, ¿verdad? Tanto yo le puedo llamar el giro 1, le puedo llamar el giro 1 que es a la pieza maciza, va a ser igual al giro en la pieza 2 que es en la pieza de sección cerrada. Eso es mi condición 1 y fundamental para que yo pueda armar mis ecuaciones y quitar la proporcionalidad en cada una de las piezas. ¿Se entiende? Entonces, vamos a determinar qué valores son los que corresponden a cada uno de esos giros, ¿verdad? En el giro 1, que yo le llamé, como les digo, la pieza maciza, ¿a qué es igual? Es igual a un torsor 1 por la longitud de la pieza en cuestión sobre inercia por el módulo de corte. ¿Se entiende? Ahora, para la pieza maciza, ¿qué inercia es la que van a utilizar? Yo le llamo torsor 1 por la longitud. Se dan cuenta de que ni siquiera les da como dato la longitud del eje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, evidentemente en la igualdad, al igualar en la ecuación 1, eso no va a incidir. Entonces yo le puedo poner exclusivamente L nomás también, ¿verdad? Sobre la inercia. En una pieza maciza, aquí era igual nuestra inercia. Nuestra inercia en una pieza maciza era igual a un valor beta. Le podemos llamar L por C o espesor al cubo. ¿Se entiende? ¿De dónde hallan el valor de beta? Fíjense que a ustedes les da como dato el valor
de beta. Entonces, deben hallar la relación, como les dice, de BC, les dice acá la tabla. Entonces, ¿quién es B? B viene a ser la pieza de mayor longitud de la sección en cuestión. En este caso, como estamos analizando la pieza maciza, la mayor longitud es 5. Sobre C, que es la de menor, en este caso voy a escribir bien esto porque queda como C, 6, es 0,9. Y esto es igual a, si mal no me equivoco, 5 dividido punto 9 es 5,55. ¿Se entiende? Entonces, yo busco un valor para esta relación en mi tabla, ¿verdad? Entonces, fíjense que si ustedes se fijan, en esta fila donde se encuentra 5,55, no hay un número en específico, ¿verdad? Sino que se encuentra entre el 4 y el 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer? Deben interpolar. Si es que no encuentran directamente la tabla, ¿verdad? Entonces, interpolan. Eligen para un valor, voy a decir, yo puedo tomar esto como 0, o sea, puedo tomar esto como 4. Entonces, para un valor 4, ¿cuál es el valor de beta? Es 0,281, ¿verdad? Y para un valor 6, que es en el otro extremo, obtengo de que es 0,229. ¿Se entiende? Entonces, para un valor de 5,55 tengo X. Y eso es lo que se interpola. Entonces, se interpola de esta manera. Es 4 es a 6 como 0,281 es a 0,299 como en 5 es a 5, o sea, esto estoy, hay que hacer una relación de proporcionalidad. Acá me pasé totalmente de revoluciones. Tanto así. Es 6 menos 4 es a 0,299 menos 0,281 es a 5,55 menos 4 es a x menos 0,281. Y determinan el valor de x, que sería el valor de beta que van a utilizar en la fórmula de arriba. De esta manera deben interpolar si es que no encuentran un valor directo en la tabla. ¿Se entiende? Entonces, con eso yo tengo el primer valor en que voy a llevar en la ecuación 1, ¿verdad? O sea que esta sería mi ecuación 2. Ahora, el giro 2, ¿a qué sería igual? Como tengo que mi material 2 yo consideré una sección cerrada, tengo que es una T2 por la misma longitud en cuestión sobre, le llamamos, como se acuerdan hace rato le había mencionado, asterisco, por el módulo de corte. Entonces, es T2 por L sobre, ¿cuál sería la expresión de la inercia para una sección cerrada?
y era igual a 4 área media al cuadrado sobre la integral cerrada de la longitud sobre el espesor. En este caso, como ustedes están trabajando con una pieza circular, evidentemente que su longitud cerrada viene a ser el diámetro medio, ¿verdad? Y su espesor queda como dato. ¿Se entiende? Y esto va multiplicado por el módulo de corte. Entonces, ecuación 3. De la ecuación 2 y 3 llevando a 1, hayan una relación, ¿verdad? Hayan una relación de 2 y 3 en 1, hayan una relación entre E1, que puede ser una función, sí, van a hallar una función entre T1 y T2. ¿Me explico? Entonces, con esta ecuación lo que van a poder hallar o van a determinar es una relación entre cada uno de estos torsores que están absorbiendo cada una de estas piezas. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo vinculan el momento torsor total o resultante actuando en el eje con estos dos que acaban de desarrollar? Bueno, de la siguiente manera, con una ecuación de compatibilidad. Entonces, tengan mucho cuidado, voy a insistir bastante con la determinación de cada uno de los parámetros que van a incidir en la resolución de estos ejercicios. Voy a volver a insistir de que en el examen, como está previsto en la parte práctica, no van a poder meter ningún formulario, ¿verdad? Entonces tienen que manejar bien las fórmulas. Esto voy a borrar. Ok. Entonces, mi ecuación de compatibilidad sería que el momento torsor actuante en donde, en el eje AB, ¿a qué va a ser igual? Si ustedes se fijan, ¿cuántas paletas tengo en mi sección transversal en el tramo AB? Tengo 3 paletas, ¿verdad? Entonces sería 3 por torsor 1, como le llamé anteriormente, ¿verdad? Más el torsor 2, que lo denominé a la sección cerrada. Entonces, de esta manera, este sería mi ecuación de compatibilidad, de tal manera que yo pueda hallar qué porcentaje. Acuérdense que de acá voy a quitar que T1 va a ser una función de T sub AB y T2 también va a ser, pero otra función de TAB. ¿Me explico? Entonces, de esta manera ustedes van a poder determinar los torsores que están absorbiendo cada uno de las piezas que componen a la sección AB, ya que está compuesto por una sección maciza y una sección cerrada. ¿Me explico? Uno de los errores clásicos, pero clásico que suelen cometer en el examen es que confunden. ¿Se acuerdan que en el paso anterior estábamos igualando el giro de cada una de las piezas? Confunden de que el giro, o sea, 3 veces el giro de 1 es igual al giro 2. Esto es un error de concepto y puede que le elimine el tema. Entonces tengan cuidado. Recuerden que una pieza en particular, cuando nosotros hacemos la igualdad de phi1 con phi2,
lo que estamos mencionando es que cualquiera sea la pieza maciza, siempre su giro va a ser igual a esta pieza cerrada. Esto es lo que estamos diciendo con esto. ¿Por qué? Porque cada una de las piezas macizas son iguales. ¿Me explico? Entonces, evidentemente que si tienen dimensiones diferentes, van a continuar igualando esto a un giro 3, giro 4, y van a ir determinando la proporcionalidad que absorbe cada pieza del momento torsor total. ¿Me explico? Entonces, también esta expresión va a ir creciendo si tienen diferentes dimensiones las piezas macizas. O sea, acá habría un T3, por decirlo. Pero en este caso, como todas las piezas macizas, que son las paletas, son de las mismas dimensiones, yo puedo decir de que efectivamente estoy considerando toda la paleta con este factor 3 que le estoy poniendo delante. Entonces, en el único lugar donde debe aparecer ese factor de igualdad de las piezas es acá, en esta ecuación de compatibilidad. ¿Me explico? No acá, no acá. Eso está malísimo. Es un error de concepto que les puede costar hasta el tema, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Perfecto. Una vez, hasta ahí me siguen, no hay ningún inconveniente, están todavía en clase, me siguen. Profe, Señor, ¿qué es el valor beta ese? sí, sí, el valor beta que vos mencionás es este, ¿verdad? ¿De dónde hallas? Acuérdate que solamente tenés que trabajar con ese valor solamente en los casos en donde vos utilices ese valor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nosotros utilizábamos ese valor de beta? En la inercia de la pieza maciza. La inercia de una pieza maciza es igual a beta por el largo, ¿verdad?, de la pieza por el ancho al cubo. Entonces, necesariamente vos tenés que hallar un valor de beta. ¿Entendés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no te doy esta tabla? Vamos a suponer que el ejercicio en el examen no te da esta tabla. No te da. ¿Cuál va a ser el valor de beta que vas a usar? No sé, profe. No sé de dónde sale. ¿Eh? No sé de dónde sale, digo. Ah, no. Por eso te digo. Fíjate que para responder primero y no confundirte, si a vos no te da un valor, no te dan como dato en el examen, ¿verdad? Esta tablita en donde vos tengas que interpolar el valor de beta y estás trabajando con una pieza maciza, automáticamente vos tenés que asumir el valor de beta como un tercio, automáticamente, ¿verdad? Pero en este caso en particular, como vos tenés el valor o las tablitas, si vos le asumís y le colocás un tercio, eso ya es error de concepto también. O sea que fácilmente se te puede eliminar también el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallás ese valor de beta? Si vos te fijas, fíjate acá en la columna, en la, en la tablita tenés el valor de beta y acá tenés un encabezado en donde dice V sobre C. ¿Entendés? Entonces, V sobre C, ¿quién viene a ser? Si vos te fijas acá, voy a borrar para no... Esta es tu pieza maciza. V viene a ser el lado mayor de la sección que estás analizando. Efectivamente, como está analizando tu pieza maciza, el lado mayor es 5, ¿verdad? Entonces, esto es sobre en el C, que viene a ser el lado menor, ¿verdad? 0,9. ¿Entendés? Y esto te da un valor de 5,55. ¿Se entiende? Entonces, ¿vos qué haces? Te indica que la relación de B en este caso es 5,5, buscas, tenés 1, 1,5, 1,75, 2 y así sucesivamente. No tenés un valor exacto de 5,55. Ese valor está acá. Tenés que interpolar.
¿Me explico? Entonces, lo que hace es construir nomás un gráfico de interpolación que me imagino habrás visto en otras materias. Y si no, Sí, profe. perfecto. Te Eso escucho. entendí, profe. Sí, sí. Gracias. ¿Se entiende? Sí. Dale. Ok, tienen que tener mucho cuidado a la hora de determinar estos valores. No coloquen porque ustedes crean de que puede valer un tercio, nomás le van a colocar. ¿Se entiende? Y tengan mucho cuidado porque fíjense la particularidad de este ejercicio. Fíjense muy bien la particularidad. Teniendo como dato, teniendo como dato el valor de estas tablas, fíjense cómo acá les menciona de que para valores superiores a 10 hasta el infinito es 0,313. En algunos ejercicios de temas de años anteriores van a encontrar de que esto es 0,333, que es haciendo 1 sobre 3, ¿verdad? Un tercio. Entonces, para este ejercicio en particular, los valores en donde la relación de BC sea superior a 10 nos deben usar 0,33333. Deben usar 0,313. Por algo ya le da la tablita. Entonces, esto quizás no sea un error de concepto, no van a perder los puntos del tema, pero sí van a perder los puntos en donde se tenga incidencia a la hora de determinar el valor de beta, o sea que van a perder puntos a la hora de determinar la inercia de una pieza maciza. ¿En dónde se utilizó la inercia en una pieza maciza? Se utilizó en el giro. ¿El giro dónde utilizaste? En la ecuación de compatibilidad. O sea, van arrastrando errores. O sea, no van a tener la totalidad de los puntos en cada uno de los procesos en que se requiere la resolución del ejercicio. ¿Me explico? Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de utilizar los datos que les entregan a la hora de rendir. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí, antes de avanzar? Bueno, en caso de que no tengan, continuamos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya tengo estos valores de momentos torsores que están absorbiendo cada una de las piezas, yo le llamé T1 a la que absorbe la paleta y T2 le llamé a la que absorbe la sección cerrada. ¿Qué hago? Y verifico si efectivamente esa pieza está fallando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición de falla en la pieza maciza? Así como tuvimos la particularidad de tener tres inercias diferentes para cada tipo de material, efectivamente eso también se reproduce a la hora de determinar el esfuerzo cortante. Es decir, que fíjense muy bien, siempre estoy trabajando con el mismo subíndice, o sea, si yo le llamo subíndice 1 es porque estoy trabajando exclusivamente con la paleta, ¿verdad? Entonces, para mí esto era 1, ¿verdad? Entonces, el, el valor o la expresión que va a tener mi esfuerzo cortante en en una pieza maciza, ¿a qué es igual? Es igual a T, ¿verdad? Que es una expresión general, sobre alfa B por C al cuadrado. En donde, como les dije hace rato, B es la dimensión mayor de la pieza en cuestión y C es la dimensión menor. Y en este caso, T es el torsor que está actuando en la pieza maciza, que para nosotros le llamamos T1, ¿verdad? Entonces, eso es T1. Y de la misma forma, ¿a qué me refiero cuando digo de la misma forma? Así como calcularon beta, deben calcular el valor de alfa. ¿Se entiende? Entonces, ustedes ya saben de que la relación B sobre C es 5,5, está ubicado entre 4 y 6, deben interpolar.
Solamente que en este caso ya van a utilizar los valores de alfa y beta. ¿Se entiende? Por más, por más, por más, voy a volver a insistir. Fíjense, hay una variación apenas en no ni en el centésimo, en la milésima parte de los decimales entre los valores de 4 y entre alfa y beta. Ustedes me dirán, ¿y por qué no usamos nomás ya el mismo valor de beta? Y sí, claro que sí pueden usar, ¿verdad? Porque no hay mucho, ¿verdad? No hay mucha diferencia del error relativo que pueden haber entre, entre alfa y beta es muy inferior al 1%, ¿verdad? Entonces, el error que pueda acarrear eso no va a implicar problemas a la hora de redondear, ¿verdad? Entonces, para no perder el tiempo, si ustedes se fijan de que efectivamente no hay mucha diferencia entre el valor de la relación BC para alfa y beta, pueden usar el mismo valor ya calculado directamente, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, esto que está acá, efectivamente, debe ser igual o menor a 600 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Entonces, como T1, se fijan acá, es una función de T sub A, o sea que aquí, como voy a repasar un poquitito como no fue nuestro taller, sería una constante A multiplicada por el torsor que actúa en el eje AB, ¿verdad? Entonces, si reemplazan esto acá en la expresión de, o sea, ponen esto acá, voy a poner A T sub AB, ¿qué van a estar hallando? Y van a estar hallando el primer valor del torsor que debe estar actuando en el eje AB. Perdón, acá le puse otra vez, esto es 1. Mil disculpas, tuve un inconveniente con mi internet. Entonces, nos quedamos en este punto. Hasta ahí no hay ningún inconveniente.
No sé si me escuchan, les pido disculpas. Tuve un inconveniente con la energía eléctrica. Dale, perfecto. Entonces, volvamos a la resolución. Nos habíamos quedado acá. Hasta acá, ¿se entendió todo bien? Nosotros estamos verificando solamente en lo que es a la pieza maciza, ¿verdad? Entonces, este es mi primer valor de prueba en el que yo voy a determinar o estoy determinando en el momento torsor que está actuando en el eje AB. ¿Se entiende? Entonces, fíjense bien, esta es la primera expresión, como les mencioné, del momento, perdón, de la verificación al corte en una pieza maciza. Fíjense qué forma tiene el esfuerzo cortante. Entonces, van a ir acumulando una serie de fórmulas que van a ir teniendo, pero no es difícil. Si ustedes aplican esto en 2, 3 ejercicios que resuelvan, ya prácticamente van a estar grabándose esas fórmulas. Entonces, esta es la verificación de la pieza maciza y ahora lo que tenemos que hacer es la verificación de la pieza cerrada. Entonces, que en este caso viene a ser tau sub 2 es igual a qué cosa. Entonces, para la verificación en una pieza cerrada tenemos que es T sub 2 sobre, en este caso sería 2 área media por el espesor. Se dan cuenta de que drásticamente se cambió la expresión para determinar el esfuerzo cortante. Entonces, esto es para una pieza cerrada. Tengan mucho cuidado. Efectivamente, como en el caso anterior, teníamos de que si T2 es una función del momento torsor que está actuando en el tramo AB, eso significaría de que sea igual a una constante V por T sub V, ¿verdad? Entonces, llevando a esta expresión sería V por T sub AB. ¿Se entiende? Y esto tiene que ser también menor o igual a qué cosa? A 600 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Se entiende? De esta expresión van a determinar el segundo valor posible del momento torsor que debe actuar en ese eje. ¿Me explico? Entonces, ¿con qué valor se quedan? Entre el primero que se trabajó con la pieza maciza y la pieza cerrada, evidentemente tienen que quedarse con el menor, de tal manera que no esté fallando en ninguna de las piezas, en ninguna parte de las piezas. ¿Se entiende? De esa manera, con esto, yo prácticamente estoy trabajando solamente en el tramo AB. Mi verificación es en el tramo AB recién. ¿Se entiende? Ahora, de estas dos situaciones, trabajando con la pieza maciza y la pieza cerrada, yo voy a calcular, lo que estoy hallando es un momento torsor de trabajo en, en, de trabajo que debe actuar en el eje AB. Ahora, ese valor yo debo comparar con lo que a mí me está entregando la potencia suministrada por el motor. ¿Me explico? ¿Y cómo hallo eso? Voy a borrar esta parte. ¿Cómo hallo eso? Aplicando
la condición que ya establece el ejercicio. Es decir, el torsor, vamos a decirle que está trabajando, o sea, esto sería, cambiando un poco mi verbo, sería, este sería el admisible. El que van a elegir entre la maciza y la cerrada sería el torsor admisible, ya que ustedes están considerando el esfuerzo cortante máximo actuando en la pieza, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser superior a la de trabajo, que es lo que está haciendo el motor, ¿verdad? Entonces, trabajando esta fórmula sería 71.600, ¿verdad? Por la potencia, que debe estar en caballo vapor, sobre, en este caso torso ya despejé, sería solamente en las revoluciones. Entonces tengan cuidado. Acá hay también, aprovechando, hay un concepto que les quiero mencionar, que el ejercicio, como bien los dice, la potencia, cuando está en caballo vapor, mi constante en el denominador es 71.600. Ahora, si mi constante está en HP, ese denominador es 71.620. Tengan cuidado. Entonces, para los valores que debo hallar es 71.600 por la potencia en el eje AB es 90 sobre el eje. Acuérdense que esto es el eje ABC. Está girando a 660 RPM. ¿Se entiende? Entonces, este valor, para que mi ejercicio sea completo, yo debo comparar con mi torsor, mi momento torsor admisible en ese tramo AB, ¿verdad? Entonces, si evidentemente este valor es menor que el TAB admisible, quiere decir de que verifican las tensiones, ¿verdad? Si es que no, evidentemente la pieza en el tramo AB está fallando. ¿Me explico? Acá yo solamente analicé el tramo AB, ahora no vamos a ir al tramo BC. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a analizar rápidamente, porque ya va a ser un poco más sencillo, porque en el tramo BC ya solamente tengo un cierto tipo de sección transversal. Entonces, la condición 3, le puedo llamar 3 a mi pieza abierta, ¿a qué sería igual? Sería igual a un momento torsor, que ya le puedo llamar BC porque va a ser el único, no se va a distribuir con nada, por el espesor sobre la inercia de la pieza cerrada. Creo que si mal no me equivoco, a la inercia de la pieza cerrada le denominan con I apóstrofe. ¿Se entiende? Entonces, esto también tiene que ser menor o igual a 600 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál era la inercia que nosotros teníamos en una pieza? Voy a mover acá mi fórmula para poder escribir su igualdad. En una pieza abierta. La inercia de una pieza abierta era igual a 1/3 por la sumatoria de las longitudes por el espesor al cubo. ¿Me explico? Entonces, se dan cuenta de que tenemos otra condición totalmente diferente a las otras dos
que ya habíamos visto. Entonces, tenemos tres tipos de secciones en este ejercicio. Pueden ser macizas, pueden ser secciones cerradas o pueden ser secciones abiertas. Y cada una de ellas tienen sus parámetros geométricos distintos, ¿verdad? En su determinación y también sus condiciones a la hora de hacer fallar la pieza o analizar la falla al corte. Entonces deben tener muchísima atención. Entonces, teniendo esto, determinan el momento torsor admisible que va a estar actuando en el tramo BC. Análogamente, reemplazando solamente ya esta fórmula, voy a poner acá, voy a ir con otro color, BC, BC, y esto voy a dejar así para que vean de que efectivamente utilicé la misma fórmula, pero con distinto caballo vapor, ¿verdad? Entonces, en el tramo BC tengo yo que la potencia suministrada en C es 30, entonces reemplazo su valor de 30 y tengo el valor admisible de DC. Si eso es menor al admisible que tengo calculado acá, efectivamente los dos tramos de la pieza o en el eje ABC no están fallando con la potencia que está entregando el motor. ¿Me explico? De esa manera tienen que responder el ítem AB. Si una sola parte del eje ABC falla, quiere decir que para los datos que se les dio, el sistema falla. ¿Se entiende? No debe fallar ninguna sección. Eso es lo que tienen que responder. Si falla o no falla. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Bueno, vamos a avanzar. Háblenme nomás, por favor, porque no puedo ver el chat cuando comparto mi pantalla. Entonces, para irnos a la segunda parte. Bueno, ¿quién le menciona la segunda parte? En la segunda parte del ejercicio le menciona de que les pide dimensionar un pasador fusible actuando en el eje que sale del motor. Este pasador que está acá. Tenemos que determinar su diámetro. De tal manera a que la potencia exigida del motor no supere en 10% a la potencia indicada en el eje ABC. Entonces, para la segunda parte del ejercicio, ¿cuál debe ser la potencia a la cual se está refiriendo el ejercicio? Dice que la potencia a la cual está siendo suministrada el eje ABC no supera en 10%, dice. Entonces, lo primero que deben preguntarse es ¿qué tipo de sistema tienen en este ejercicio? ¿Es un sistema paralelo o en serie? Al ser un sistema en serie, les comento que es en serie, la potencia que entrega el motor es la suma de esas potencias.
Si estaban en paralelo, iba a ser directamente una de esas potencias, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso es una potencia de serie, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la potencia por la cual nosotros vamos a utilizar para dimensionar la pieza? Dice que no debe exceder en 10%, es decir, que no debe exceder en 1,1 de la suma de las potencias entregadas. ¿Se entiende? Esta es la potencia para el caso del motor. Entonces, haciendo cumplir la condición de fórmula que tenemos acá, voy a determinar el torsor máximo que puede circular en el eje que sale del motor, ¿verdad? Que sería 71.000 71.600 por la potencia B, vamos a llamarle, del ítem B, sobre las revoluciones. Pero esto tiene que ser del eje del motor. Entonces, ¿cómo ustedes determinan esta velocidad angular del motor? Fíjense de que eso se transmite a través de estos engranajes. ¿Se entiende? Entonces, la velocidad tangencial en el contacto es lo que tiene que ser igual. ¿Y a qué es igual la velocidad tangencial? Es igual a velocidad angular, que en este caso le puedo llamar del eje AB, ¿verdad? ABC es, o sea, por el radio. En este caso es igual a, pueden trabajar con radio de diámetro, no importa, ¿verdad? Pero como la fórmula es radio, voy a trabajar nomás con el radio, para que no me digan después de dónde utilicé esos datos, ¿verdad? Entonces sería 30 sobre 2. Velocidad angular del motor por 10 sobre 2. Ahí se eliminan esto y efectivamente los diámetros nada más. ¿Se entiende? Entonces, con este valor yo determino la velocidad angular que están entregado el motor. ¿Se entiende? Entonces, con este valor voy a tener un momento torsor máximo para esa condición del problema. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo yo vinculo este torsor máximo actuando en el eje que sale del motor para dimensionar mi pasador? Si ustedes se fijan y hacen un gráfico en esquemático, sería así, así. Un gráfico esquemático sería de esta manera. Tendría, fíjense que el motor tiene, voy a suponer que es así, macizo, ¿verdad? Y tiene de esta manera, tiene un pasador acá. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero dimensionar este pasador y trabajo exclusivamente con el pasador nada más, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el pasador? Y tengo una fuerza actuando en este sentido arriba y para que eso tenga equilibrio en este sentido, ¿verdad? Esto es F, esto es F. Están en equilibrio la fuerza, pero está generando un momento o un par que es igual a T máximo.
¿Se entiende? Entonces, T máximo, ¿a qué es igual? Es igual al par, que en este caso es F, por qué diámetro, por qué distancia. Fíjense que acá le da como dato este valor, que en este caso es diámetro 5. Voy a generalizar y le voy a poner nomás por D, que para este ejercicio es 5 centímetros. ¿Se entiende? Entonces tengo determinado mi fuerza F. Tengo mi, mi torsor máximo, el valor de D que es dato, entonces F puedo determinar. ¿Para qué hallo F? Fíjense que si ustedes grafican el diagrama de la cortante, esto es constante, e igual a F. Entonces, si aplican la condición de corte en un perno, que es igual a F sobre área, esto debe ser menor o igual a ¿qué valor? A 1900. Entonces, determinan el área y el área no es más que igual a diámetro al cuadrado sobre 4. Quitan el diámetro máximo que debe tener ese pasador de tal manera que cumplan con los requisitos del problema. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia? ¿Se está entendiendo? Se entiende, profe. Ok. Bueno, y con eso básicamente concluimos con la resolución de este ejercicio. Entonces, se dan cuenta de que no sé si decirles fácil, ¿verdad? Pero es por lo menos engorroso o menos complicado, les voy a decir. No quiero utilizar la palabra fácil. Si es que ustedes manejan los conceptos básicos y fundamentales a la hora de resolver este tipo de ejercicio, ¿verdad? Ahora, yo les puedo agregar a ustedes, qué sé yo, les puedo agregar soldaduras, les puedo agregar pernos, pero si ustedes manejan bien el concepto básico fundamental, ¿y cuáles son esos conceptos básicos fundamentales? Son las secciones transversales que van a tener que analizar si es una maciza, cerrada o abierta. Deben aplicar la fórmula correcta. Lo mismo a la hora de analizar su esfuerzo de corte. Entonces tengan mucho cuidado para aplicar esos conceptos. Esos son los conceptos que deben manejar a la hora de resolver. Entonces, para este tipo de ejercicios, de ejercicio en particular, se resuelve de esta manera, ¿verdad? En donde ustedes pueden generalizar, como les digo, siempre determinando en primer lugar, antes de siquiera usted escribir su nombre en la hoja de resolución del examen, los parámetros geométricos del ejercicio. Parámetros geométricos. O pueden invertir, como les digo, en el diagrama. ¿Verdad? Diagrama de cuerpo libre de las piezas y el parámetro geométrico. Y después ya viene el planteamiento, ¿verdad? Que en función a lo que a ustedes les pide el problema, deben ir resolviendo. Perfecto, entonces, quiero hacer rápidamente un ejercicio que es un propuesto, que está en el ejercitario del ingeniero Herbert. Entonces, es casi similar, solamente que esto es, como suelen decir vulgarmente, si es que no ven este tipo de ejercicio, no resuelven, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que menciona el ejercicio dice que la varilla del agitador, representada en la figura, tiene una longitud de 80 centímetros. 80 centímetros.
siendo su sección transversal como se muestra en la figura. Tiene 4 paletas que viene a representar una sección maciza con una sección cerrada y escueta. En paletas idénticas también les dicen. Entonces, lo que les mencioné hace rato, que supongamos que una paleta tenga dimensiones distintas, efectivamente el momento torsor que va a tener que estar absorbiendo las demás piezas van a ser proporcionales a la total, ¿verdad? Es muy difícil de que nosotros para hacer ejercicios prácticos en la materia podemos considerar de que haya una paleta distinta a las demás, ¿verdad? Pero eso físicamente, si ustedes encuentran eso en la realidad, va a ser algo muy extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando las paletas son idénticas, tienen las mismas dimensiones, hay una distribución uniforme de carga en el eje. ¿Se entiende? Entonces, las inercias son compartidas, la distribución de cargas son compartidas, entonces la pieza trabaja centradamente. En cambio, que si ustedes tienen una paleta de distintas dimensiones, eso hace que el sistema entre en desequilibrio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, pueden causar roturas en el equipo, mal funcionamiento del equipo, no es eficiente, ¿verdad? Entonces, es muy difícil de que ustedes eso en la vida real vean, ¿verdad? Eso es a modo de comentario, ¿verdad? Le menciono eso. Suponiendo que la acción del fluido agitado es un momento torsor por unidad de longitud constante, determinar el máximo momento torsor M que es capaz de resistir la sección compuesta y el giro relativo entre la sección a S, secciones extremas de la varilla. Entonces, básicamente la representación en este caso que vamos a tener es la siguiente. La varilla es como si fuese, como nos dice que tiene 80 centímetros, efectivamente consideramos como si fuese que es un empotramiento, ¿verdad? Entonces, esta es mi varilla de longitud 80. Y me menciona de que el fluido es capaz de, agitado, tiene un momento torsor por unidad de longitud, es decir, de que esto es un momento distribuido constante. Es constante. M. ¿Se entiende? Entonces, como les dije hace rato, yo puedo tomar de que mi primer paso a seguir va a ser en diagramas de estados. Entonces, mi primer paso es determinar mi diagrama de estado. Entonces, para este ejercicio en particular, la distribución de carga es triangular, en donde mi empotramiento es 80M y en un punto intermedio esto es XM, ¿verdad? Entonces esto es diagrama de momento torsor. ¿Se entiende? Segundo paso sería los parámetros geométricos, ¿verdad? Geométricos. En donde yo tengo piezas macizas. Esto demasiado pegado puse acá. Pero bueno, de tal manera que no me moleste. Diagrama de momento torsor. Mi parámetro geométrico sería una
inercia 1, que le puedo llamar que es el macizo, como habíamos visto que era una inercia maciza, era igual a beta V por C al cubo. ¿Se entiende? Entonces, se dan cuenta de que yo no tengo como dato en este ejercicio en particular una tabla en donde yo pueda determinar el valor de beta. A eso yo me refería hace rato, que cuando no les da ese dato, ustedes pueden asumir de que este valor es directamente igual a 1/3. ¿Se entiende? Si no les da, ojo, ojo, ojo con eso. Y la inercia 2, que es para una pieza cerrada, es 4 a sub 0 al cuadrado sobre la integral cerrada de la longitud sobre el espesor. ¿Se entiende? Y de la misma manera como nosotros estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, sería mi planteamiento. Es decir, que el giro de 1 debe ser igual al giro de 2. Esto es igual a ¿qué? A torsor en 1 sobre, voy a usar L para no eliminar nomás ya rápidamente, sino que va a ser inercia en 1 por G1 torsor 2 L sobre inercia 2 por G2. ¿Se entiende? Entonces, de esta ecuación, ¿yo qué hago? Hallo una relación entre T1 y T2. ¿Se entiende? Y con la ecuación de compatibilidad, yo sé que el momento total, que yo le puedo llamar T, actuando en el eje, sería igual a 4 veces el momento que actúa en una paleta más el momento que actúa en en la pieza de cerrada. ¿Se entiende? Entonces, con esta expresión, yo vuelvo. ¿Qué cosa mi llave? Con esta expresión, yo determino T1 que sea una función de T, T2, determino otra función que no necesariamente es la misma, para determinar ese momento. ¿Se entiende? ¿Y qué me pide el ejercicio? Me pide justamente determinar el valor de esa m en donde la condición sea máxima, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo solamente coloqué acá T es igual a 4 veces T1 más T2. Les consulto, ¿en qué parte de la sección en qué parte de la sección, o sea, esta es la sección transversal, se mantiene esa igualdad? ¿Se mantiene igual acá? ¿Se mantiene igual acá? ¿Se mantiene igual acá? Les consulto. La respuesta es sí. Acuérdense que cuando ustedes hacen esta igualdad de giros, ustedes están determinando, están diciendo, imponiendo de que el giro en cada sección va a ser igual en esa sección transversal. Es decir, que va a ser igual acá, va a ser igual acá, 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 acá. En cualquier parte de la sección se cumple esa condición, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les pide determinar el máximo momento torsor, ¿qué sección en particular es la que en la que deben estar trabajando? Efectivamente, en la sección máxima, ¿verdad?
el mayor momento torsor. Entonces, en la sección con mayor momento torsor, ¿a qué es igual esta T? Es igual a 80 M, que es lo que tengo en mi gráfico. Si bajo un poquito más, sería esto. 80 M. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, pueden reemplazar el valor de T que ya tenían acá, ¿verdad? A por T o V por T, que al final van a reemplazar por 80 A M. Y acá en este caso va a ser 80 V M. ¿Se entiende? Entonces, una vez que tengan eso, ya saben cuál es la sección más susceptible a la falla, que es el empotramiento. Verifican el sistema. Entonces, les da como dato de que el esfuerzo de corte máximo también es 600, ¿verdad? Y análogamente al problema anterior, utilizan esa condición de corte máximo, ¿verdad? Que en este caso, voy a borrar, era igual a que. Acuérdense que tienen dos tipos de piezas, ¿verdad? Entonces, los dos tipos de piezas tienen que verificar. En este caso es una maciza y la otra es cerrada. Entonces, para tau 1 en la maciza, ¿a qué era igual la condición del esfuerzo cortante? O para el abierto, no importa, díganme para el abierto. Para el abierto, perdón, para el cerrado, era T2 sobre 2 A sub 0 por el espesor. Y para una maciza, aquí era igual. Era igual a T1 sobre alfa de C. T1. Sí, no sé si alguien abrió su micrófono. Continúo. Como mencionamos que T1 es una función también de M, como no solamente VM. ¿Se entiende? Entonces, de cada una de estas condiciones vamos a hallar un valor de M1 y M menor. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ok. Y para terminar, como nos pide la sección, el giro relativo entre las secciones extremas de la varilla, ¿verdad? Entonces, acuérdense siempre, y le insisto con esto, de que voy a borrar esta última línea. Cuestión de espacio nomás, esto se queda todo grabado, pueden verlo.
giro entre una sección igual al V. Inercia. ¿Se entiende? Muchos se dan cuenta de que al reemplazar la fórmula tienen Tx, dice, pero entran en este problema. ¿Qué inercia usan? ¿Qué inercia van a usar? ¿Qué inercia van a usar? Fíjense, fíjense de que nosotros empezamos con el problema con la igualdad de giros, ya sea de las piezas macizas, de que el giro o con la pieza cerrada. ¿Me explico? Y debemos utilizar en ese momento que estamos analizando en particular. Es decir, si ustedes se fijan en cómo era la expresión general que nosotros hallábamos, decíamos de que T1 o T1 era una función que justamente está ahí arriba, que no borré, es igual a 80 a m. ¿Recuerdan esta expresión? Entonces, nosotros pusimos 80m, ¿verdad? Multiplicando ese factor porque nosotros estábamos trabajando en el empotramiento. Pero si yo quiero integrar, yo no conozco esa longitud de 80. Acuérdense que el giro es la sumatoria de los giros de todas las secciones, de toda la sección transversal a lo largo de toda la longitud, ¿verdad? Entonces, si yo quiero trabajar con la pieza maciza, mi T1 generalizado, esto está mal, esto voy a poner acá, voy a poner acá al lado de lo correcto. La función del momento torsor que me indica la fórmula, ¿cómo va a ser generalizando mi expresión? Va a ser en AXM, con el valor M que ya hallé en el proceso anterior, por DX. Entonces, este es mi parámetro que yo voy a integrar a lo largo de 0 a 80 centímetros, ¿verdad? Integrarlo a 0 a 80. ¿Y la A quién era? Acuérdense que era la constante que va a ir multiplicada cuando ustedes dejen en función, cuando trabajen con esa ecuación de compatibilidad. ¿Se entiende? Y esto es sobre, si yo estoy trabajando para la paleta, como trabajé con T1, utilizo la inercia de la maciza, ¿verdad? Que en este caso era inercia 1, que está ahí arriba, ¿verdad? Que está justamente acá. Y que todavía no borré. ¿Qué pieza estoy hallando su giro, ¿verdad? Que en este caso es la de maciza, que también va a ser igual a la del cerrado. ¿Me explico? Entonces con eso yo determino el giro relativo. Acuérdense de que esto es giro relativo ¿de dónde? Desde el extremo hasta el empotramiento. Una aplicación directa. Solamente que tienen que saber indicar cuáles son cada uno de los parámetros que van a estar utilizando, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, de esa manera concluimos el ejercicio. ¿Hay alguna consulta, alguna duda?
¿Se entendió o no se entendió? Bueno, si no hay más consulta, dejamos por hoy la clase. Les pido nuevamente disculpas por no asistir en el horario que me corresponde, que son los jueves. Tuve un problema técnico con la computadora y recién ahora solucioné. Entonces, la siguiente semana tenemos las clases de viga de dos materiales. Voy a fijarme bien en el programa. Creo que hasta ahí deben estudiar para el primer parcial, que va a ser presencial. Entonces, ya tienen dos temas probable o muy probable de que sean para el primer parcial, que son justamente torsión y pieza de dos materiales. No creo que se les evalúe más con el primer capítulo, que es en remaches con carga centrada y excéntricas. Entonces, por favor, realicen los ejercicios que se les plantean en cada semana. Y cualquier consulta, estamos en el foro. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Dale, Ale, hasta luego.